Más un gusto. Tengo 3 o 4 temas para puntear con vos. Primero, ayer el Central tomó 2 determinaciones. Una en particular sobre los plazos fijos UVA. Es duplicar el plazo mínimo en el cual alguien que hace un plazo fijo UVA tenga que dejar los pesos en el banco. Ya no 3 meses, sino 6. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Por ahora lo que se está tocando es el plazo fijo UVA precancelable. Es aquel que normalmente a los 30 días uno lo podía precancelar a una tasa que lo pactabas con el banco. Por ejemplo, ayer se hablaba de tasas del 50%. Imaginémonos que en una tasa de inflación muy por encima de eso, que te den el 50% si lo precancelás, perdés dinero contra la inflación. Pero que en definitiva estaba a 90 días precancelable. Ahora lo que hicieron es plazo mínimo ya no es más 90, los pasamos a 180, siempre hablando de precancelables, y que además se les incentiva a las entidades financieras, a los bancos, a que tomen por hasta 5 millones de pesos por cliente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De que a partir de 5 millones queda a la conveniencia o no y al gusto o no de cada entidad financiera. El problema de estos plazos fijos, Paulino, es que los bancos no tienen cómo calzarse. ¿Qué significa esto? Toman depósitos ajustados por inflación, que es UVA, pero no tienen a quién darle un crédito UVA, porque sabemos lo que sucedió con los créditos UVA, entonces no tienen la manera de quedar calzado y eso genera un problema para los bancos y en pos de eso también va esta normativa. Con lo cual, la idea es restringir que el ahorrista tenga apetito por tomarlo, por lo tanto, por eso el plazo más largo, y que el banco, en consecuencia, además de tener topes, también se saque a los clientes que decidan ir a esos instrumentos y que esos clientes elijan eventualmente otros instrumentos. En ese sentido, muchos eligen comprar dólar MEP, por ejemplo. Pero hasta ahora vos podías tener un límite en las operaciones que te permitía el Banco Central de esa compra de dólar MEP. La podías hacer 1 o 2 veces por mes. Ahora eso está totalmente liberado. Es la otra resolución del Central. Exacto, el día de ayer se determinó de que no hace falta ahora de que las entidades te difieran el depósito en dólares. ¿Por qué? Porque esto todo tiene un contexto dentro del marco. Lo que pasaba es que actualmente la normativa te dice, uno se hace MEP, ese MEP va contra la cuenta que uno tiene en el banco. Eso sigue en pie. El problema es que también estaba la otra normativa que te decía que ante la segunda transferencia mensual había una sospecha y el banco te la podía rebotar. Hoy esta segunda parte ya no está. Entonces uno puede hacer MEP de manera ilimitada y que esas transferencias vayan de manera ilimitada a la cuenta bancaria, siempre con fondos justificables, pero que en definitiva esa restricción no está más. Uno no tiene que andar viendo si es la segunda transferencia que se hace o no, etcétera, porque eso ya no existe más, se levantó. Pero la restricción anterior que comentaba, que es de cada vez que uno hace MEP tiene que ir a la cuenta bancaria, todavía eso está, que es una normativa aún que termina siendo engorrosa y que se ya insta por lo menos a la autoridad de que se levante. Lo cual es muy importante lo que decís, Salvador. Entonces, vos podés comprar dólar MEP todas las veces que sea durante un mes. No te tienen que diferir, siempre y cuando lo acredites a las 48 horas o 24 horas, en realidad es el parking ahora, ¿no es cierto?, en tu cuenta bancaria, ¿correcto? Correcto, y se puede hacer de manera ilimitada y esas transferencias pueden a partir de hoy ser de manera ilimitada sin que haya esa sospecha por parte del banco. Hay un tuit ayer de Gabriel Camaño, entiendo, el economista, a ver si lo podemos compartir. La tasa mínima para financiamiento al productor de soja será 20% más alta que la de Polmón, Paces. Zafa si prácticamente no acopia cosecha. Esto ya lo conocemos. Se llama hacerle caro el acopio al productor. Lo quieren en pesos, no en granos de soja, licuación para todos. Esta también es una decisión que se tomó en el día de ayer. ¿Compartís la idea de que efectivamente te ponen requisitos, límites para que el productor se saca de encima lo que pueda copiar en un silo bolsa, la soja, por lo tanto se quede en pesos, los dólares queden en el central? ¿Eso lo estás viendo? Sí, esa es una normativa que se había establecido, Paulino, para que tomemos contexto en lo que fue del primer dólar soja, ya de septiembre del año pasado, que se establecía de que aquel productor o empresa agropecuaria que tenga más de un 5% de su stock de soja, se le encarece un 120% la tasa. ¿Sí? Eso, ¿qué se hizo? Vencía ahora y se prorrogó medio año más. Termina siendo un poco contrafáctico dentro de un gobierno donde lo que
prima es, llamémosle, la libertad contractual, etcétera, donde cada uno podría acceder a la tasa que le conviene o que pueda acceder, pero que en definitiva terminan postergando esto, le encarece el costo de fondeo a los productores y que termina derivando, bueno, en esto de instarlos a que terminen estando en soja, en pesos, más que en soja, aunque la tasa, seamos realistas, el 120% de la tasa de política monetaria es 120% de tasa nominal anual, contra una inflación proyectada que va a estar rondando al 300, 350%, es negativa en términos reales. 300, 350, 2024, ¿ese es tu pronóstico? Estamos estimando una inflación cerrando de punta a punta en torno al 350%, sí. Con lo cual, aquel que tiene un salario de, qué sé yo, 400.000 pesos hoy, para compensar debería tener un salario de 1,5 millones de pesos a diciembre del año que viene. Algo así para mantener el poder adquisitivo de la moneda, aunque sabemos de que el deterioro del poder adquisitivo este año va a ser bastante fuerte. Pero en definitiva, haciendo de punta a punta con las inflaciones mensuales que estamos esperando a lo largo de este año, estimamos una inflación entre el 300 y 350% interanual. Ricardo Delgado ayer planteó acá, o antes de ayer, la idea de que va a haber 3, 4, 5 meses de 20% piso de inflación en la Argentina, enero, febrero, marzo, abril. ¿Coincidís? Antes del plan de estabilización. Yo creo que piso, llamarlo a esos 4 meses, aún no lo vemos, o por lo menos sí pensamos en una inflación bastante fuerte para diciembre, enero, pensando quizá bajando un poco hacia febrero, en torno al 16%, pero me cuesta verlo en esos 4 meses, pero que en definitiva va a depender también del plan de estabilización que se haga, Paulino, porque tengamos en cuenta que hasta ahora lo que hemos visto es estrictamente un sinceramiento económico. Hasta ahora plan de estabilización per se no tenemos. Entonces, todavía quedan muchas cartas por jugar y que el tipo de cambio al mismo tiempo se va atrasando. ¿Qué significa esto? Pierde contra la inflación, ya se está pensando en una nueva devaluación, etcétera, que va a contaminar un poco las proyecciones que se tienen, porque también, si se pretende una próxima devaluación, llamémosle entrada a la gruesa, el marzo-abril, eso ya te dispara en otro escenario de inflación también. Claro, efectivamente. Ahora, salvo esto es muy importante lo que vos y tantos otros están advirtiendo. Hasta acá se sacó, en todo caso, la tapa de la olla a presión. Entonces los precios están acomodando. La carne pegó un salto descomunal, no se validaron precios, tiene un recorte, algunos otros sí, no hay precios para el aluminio, no hay precios relativos, no tenés idea, te puede cobrar alguien 10 por una cosa que al lado te cobran 20, otro 30 y otro 5, y todo es válido porque no hay precio, digamos. Ahora eso en algún momento tiende a confluir un precio a un punto de equilibrio, dicen los liberales, entre oferta y demanda. Eso pasa en 60, 90, 120 días, depende del tiempo. Ahora, hasta que eso llegue, algunos sostienen no puede haber un plan de estabilización. El plan solo tiene que llegar tras ese plazo. ¿Vos creerías que sería mejor tener un plan de estabilización ya, simultáneo con esta liberación de precios o no? Yo creo que aún deberían dejar correr ciertas variables para no creer de que aún los precios relativos se han acomodado. Yo creo de eso de que sí. Para tener un plan de estabilización, Paulino, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que necesitamos desindexar la economía, porque hasta ahora ninguna de todas las variables que sigue girando la rueda ha frenado. ¿Qué es lo que digo? Inflación va a seguir, corrección de salarios también va a seguir. Dólar, estamos hablando de que van a aumentar el ritmo en el que lo van a ir depreciando. Entonces, todas las variables van a seguir a un ritmo cada vez mayor si esto no se frena. Entonces, para uno hablar recién de plan de estabilización, tenemos que estar pensando en una desindexación de la economía para frenar justamente esta bola que te comento. Enorme abrazo, Salvador. Como siempre, un verdadero gusto y placer. Hasta la próxima, muy gentil. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Buen año, por cierto.